Muy bien, hoy es viernes 23 de septiembre de 2016, estamos acá en Cápsulas Eclécticas, bienvenidos a la segunda hora de esta edición del día de hoy. Son las 9:19 y de inmediato nosotros vamos ya con el siguiente segmento. El acto de comunicar nace con todos los seres humanos. La opinión de cada persona es importante. Por eso, en Cápsulas Eclécticas hacemos de las conversaciones algo natural, con el objetivo principal de comunicar ideas. Entrevistas. Y bien, como estuvimos anunciando en la primera hora de la edición del día de hoy, ya contamos con la presencia del ingeniero Ricardo Mendoza, quien es dirigente político, activista político y además miembro del partido Un Nuevo Tiempo acá del municipio. Buenos días, señor Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y estamos completamente a tu orden para aclarecer algunas dudas ambientales que puedan haber. Sí, exactamente. Estábamos conversando en la primera hora que, bueno, íbamos a hablar sobre un tema bastante delicado que se está dando acá en el estado de Yaracuy, en específico en lo que respecta a las áreas rurales, que son muchísimas en el municipio Nirgua. Y es que dictan medidas precautelativas en las áreas bajo régimen de administración especial de Yaracuy. Esta noticia hay varias notas de prensa para que ustedes tengan la noción, y esta la estamos citando específicamente de www.minea.gov.be, que es el sitio web del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua. Esta es una nota del 19 de agosto de 2016, en el cual pues denominan las áreas bajo régimen de administración especial, ABRAE. De hecho, hay una confusión, digámoslo, desde un punto de vista legal en este momento. Ayer, en esta semana, he estado investigando un poco desde el punto de vista jurídico y hay muchas dudas al respecto. Ya ha habido una serie de desalojos, de notificaciones, de visitas de la fuerza pública a varias zonas de campesinos de nuestro municipio Nirgua. Entonces queremos empezar aclarando qué es esto. Hay un decreto de hace aproximadamente un año, que es el decreto número 3203, emitido precisamente por la principal autoridad en nuestro estado, que es el gobernador Julio León Heredia. ¿Qué información tiene usted, bueno, como dirigente, como activista, y además ese termómetro tan importante que está en la calle, de cómo lo ha percibido los más afectados, que son los campesinos y los productores del municipio de Nirgua, señor Ricardo? Bueno, mira, lo que hemos percibido de verdad es que hay una profunda información sobre el caso. Tenemos que determinar, por ejemplo, cuáles son las áreas bajo régimen especial. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Nirgua tenemos el último parque nacional decretado, que es el Parque Manuel Manríquez, que es el parque que comúnmente lo llamamos Parque Nacional Tirgua, que fue concebido ese parque nacional para resguardar la formación de las aguas de Cojedes y de Portuguesa, que al fin y al cabo dan agua a Carabobo, a Portuguesa. Pero se ha quedado mucha confusión. Hay un decreto del gobernador y después hay una sentencia que clarifica, y por tal motivo lo que hay es una desinformación hasta el momento. Por ejemplo, ha habido muchas notas de prensa. Por ejemplo, dice, no permitirán en el Yaracuy al día, no permitirán ganadería en la alta montaña, pero no toda la alta montaña son ABRAES, y hay sitios que son históricos, que tienen muchas generaciones haciendo estas actividades. En un mes, salió el martes 30 de agosto del 2016, en un mes culminará el desalojo de la ocupación de las zonas de las ABRAES. Y lo que sí hay, tanto la gente de Temerla, la gente del Cambur, la gente de la Candelaria, la gente de la alta montaña, la gente de Campo Amor, la gente de toda esa zona de Pontezuela, lo que hay es un temor, hay un miedo y una desinformación total. Entonces yo creo que aquí lo que debería hacerse de verdad era una gran reunión de todos los productores de la zona, por sectores, con los funcionarios del Ministerio del Ambiente, de las aguas, de Aguas de Yaracuy, y que pueda fluir de verdad y no cunda el pánico, porque yo creo que es más la parte alarmista que hay,
Correcto. que la realidad. Porque todos sabemos y todos nos conocemos que el caso, por ejemplo, de la Candelaria. Allí en la Candelaria, ahí la familia Polo tienen 5 o 6 generaciones allí viviendo. Haciendo sus actividades, y son actividades de sobrevivencia, de conuco, no de ganaderías extensivas, de poco ganado, que sustentan a las familias. Eso no se pueden considerar ni actos ni haciendas. Esos son pequeños fundos, pequeños fondos de hectáreas pequeñas. Y que esas familias viven de allí. Usted no puede crear un problema mucho mayor, un problema social mucho peor, desalojando unas familias y dejándolas sin ningún tipo de sobrevivencia ni sustento. Entonces, ¿qué es lo que de verdad, cuál debería ser el deber ser? Se ha creado unos rumores, se ha creado una matriz de opinión, pero hay una desinformación a tal caso. Yo lo que recomiendo y les digo, vamos a organizarnos, vamos a reunirnos, vamos a documentarnos, vamos a deslindar cuáles son las áreas que se consideran las que están de ABRAE, cuáles son las aguas de conservación de las cuencas y cuáles son las actividades que se puedan desarrollar allí, y sobre todo tenemos que ir hacia la cultura ambiental, tenemos que ir hacia la educación. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que entender que tenemos una deuda muy grande con nuestro ambiente, con nuestra Venezuela, y tenemos que tratar de cuidar nuestro ambiente. Somos los primeros interesados, y para eso lo que tenemos que es tener las herramientas, y la herramienta es un desarrollo, una agricultura, una pecuaria sustentable, que uno pueda en armonía vivir con la naturaleza sin dañarla. Correcto. Bueno, lo más reciente que tenemos, el decreto, como decíamos, el decreto 3203, dictado por el gobernador Julio León Heredia, en el año 2015, se acoge a también una sentencia, se complementa con una sentencia emanada del Tribunal Penal de Primera Instancia Estatales y Municipales en Funciones de Control número 4, es decir, el Tribunal de Control número 4 del Estado de Yaracuy, y la sentencia es de fecha 5 de agosto de 2016, es decir, esto está bastante reciente. ¿Qué podemos decir al respecto? Acá nos citan, para la ejecución de ese decreto, solicita el gobernador el apoyo de este tribunal, es decir, para poder ejecutar la medida como tal. En esta sentencia aparecen las áreas específicas bajo el régimen especial y nos citan Parque Nacional Yurubí, Zona Protectora de la Sierra de Aroa, Macizo de Nirgua, Zona Protectora del Embalse de Cumaripa, Guaremal y subcuencas que abastecen los ríos. Perfecto. Nosotros al ver esto decimos, para las personas que nos están escuchando, se está hablando de ganado extensivo. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es el ganado extensivo? Bueno, esa es una práctica, ha sido una práctica inclusive muy dañina, es que tú tumbas, el ganado extensivo es el que tú haces potreros, grandes extensiones de potrero y sueltas el ganado en el potrero. Y para eso, en esas montañas, en esas reservas forestales, tumban las montañas, que son realmente formadoras de agua, y conviertes esas montañas, esos bosques, los conviertes en potreros. Fíjate lo que pasó aquí en La Chapa. Nosotros hemos dado todo, y el día que se desaparezca, por ejemplo, La Chapa como montaña, desaparecerá el agua de Nirgua. El agua de Nirgua, por ejemplo, el agua subterránea de Nirgua se condensa allí en la montaña de La Chapa, y si tú acabas con la floresta, con la montaña, acabas con el agua. Correcto. Y ahí el gobierno y ahí el ministerio tienen razón. Debemos ser cuidadosos con el ambiente. Nosotros no deberíamos permitir, porque inclusive es ilegal, que tú tumbes bosques para convertirlos en potreros para tener 4 o 5 animales allí. Eso es un daño ecológico muy costoso. Ahora, y esa es la pecuaria que están prohibiendo, la extensiva. La extensiva es que tú tumbes, quemes, siembres pasto y siembres en esas montañas para tener animales. Eso, de verdad, allí es un ecocidio. Tumbar una montaña. En cambio, la montaña, tú puedes tener cultivos ecológicos, el café, puedes tener un tipo de ganadería intensiva que es estabulado, puedes tener cualquier tipo de bananas, de muchos cultivos ecológicos de fresa, sin dañar las cuencas y sobre todo las reservas de agua, porque al fin y al cabo, al desaparecer el agua, desaparece la vida. El agua después del aire, es lo más vital y lo más precioso que tenemos, y 2 minutos después que desaparezca el agua, desaparece la vida. Y está considerado que la Tercera Guerra Mundial va a ser producto de la falta de agua. Hoy en día,
y el gobierno debería ser el primero en velar por eso, el primer contaminante, el primer depredador, el primer agresor del ambiente y del agua potable es el gobierno. Imagínate tú que estas ciudades como Nirgua, por ejemplo, no tienen planta de tratamiento. Entonces nosotros vertemos todas las aguas contaminadas a los cuerpos de agua. El primero que está violando la ley es el gobierno. Son las gobernaciones, son las alcaldías, el gobierno en general. ¿Por qué? Porque no ha habido una conciencia ecológica. Y bienvenida a la conciencia ecológica, bienvenida a la educación ambiental, bienvenida a cuidemos nuestro planeta. Porque alguien dijo, los ecologistas, yo soy ecologista, yo soy ingeniero agrónomo, pero tengo mi posgrado en impacto ambiental, hice mis estudios en ambiente, y alguien dijo que la tierra no nos pertenece a nuestras generaciones, a nosotros nos las prestaron y tenemos que devolvérsela a las generaciones que vienen en mejores condiciones. Si seguimos depredando el ambiente, si seguimos acabando el ambiente, acabando la biodiversidad, acabando las aguas, acabando los aires, los oxígenos, simplemente no vamos a tener tierra en nuestro planeta. Nuestra única casa, nuestra madre es la tierra y tenemos que cuidarla. Es decir, que coincidimos absolutamente en el tema de fondo de tanto el decreto como de las sentencias emanadas, que es la protección del ambiente. Es correcto. Lo que no coincidimos es la falta de información, porque allí cuando se decretó, lo que no coincidimos es que le hace falta divulgación al gobierno para llevarle a esos moradores, a esos habitantes de la zona, cómo ellos pueden vivir allí en armonía con el ambiente, cómo tener una vida sustentable. ¿Qué es una vida sustentable? Una vida donde tú puedes vivir con el ambiente sin dañarlo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Canadá es un país que vive de la madera. Vive de la madera, su gran riqueza es la madera. Y todos los años en Canadá los bosques crecen, porque cada vez que tú talas una hectárea de bosque, tienes que sembrar 10. Por supuesto. Aquí, si se aplicaran las leyes, si cada vez que aquí cortáramos un árbol de madera, sembráramos 10, ¿qué sería Venezuela? Sería un jardín, sería un bosque, sería bello. ¿Por qué? Porque se aplica la ley. Entonces, hay formas y maneras de producir, de vivir con el ambiente sin agredirlo, más bien cuidarlo, amarlo, producir agua en calidad. Esa es calidad de vida. Agua de calidad, oxígeno en calidad, clima que necesitamos. Y yo creo que por allí debe de ser la razón y el deber ser. Lo que hace falta es esas personas que viven, por ejemplo, el Parque Manuel Manrique, que fue el último parque nacional, cada vez que se decreta un parque, se usa un reglamento de usos. Entonces, eso cuando tú compras una licuadora, a ti te dan un manual de usos, qué puedes tú licuar a la licuadora, qué tú puedes hacer. Bueno, igual pasa con los parques nacionales. Con ese manual de uso, simplemente educando a las familias que viven allí, con eso sería suficiente para poder vivir en armonía con el ambiente. Ahora, preguntando acerca de todo este daño que puede hacérsele al ambiente, en el caso de los conucos, que es una práctica tradicional, pero que de alguna manera afecta un poco lo que es la tierra, el quemar, el después volver. ¿Qué sucedería en base a este decreto con los conucos tradicionales de los campesinos de las zonas de Yaracuy? Bueno, ya desafortunadamente ya hay muy pocos conucos. Tú vas a los campos, tú te montas a un carro, vas a Las Glorias, vas a Santana la Josefina, vas a Santo Domingo, cada día los conucos son menos. Pero sin embargo, los conucos también tienen que ser reglamentados. Tú no puedes talar un conuco en un naciente de agua, porque el primer perjudicado eres tú. Al acabarse ese manantial, ese naciente de agua, tú te perjudicas. Otra cosa, tenemos que reorientar el conuco, porque el conuco era una forma muy tradicional. Era el año tú llegabas, tumbabas, sembrabas el venadero, recogías y el año siguiente tumbabas en otro lado. Es una forma muy predadora del ambiente, de verdad. Tú no puedes defender el conuco. Y te voy a decir algo, con el conuco hoy en día no alcanza ni para el sustento de una familia. Tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo agropecuario mucho más tecnificado, donde afecte menor cantidad de terreno y donde sea más productivo. Por ejemplo, hay casos muy simples. Los productores de los Andes merideños, los productores de los Andes de Táchira, de Trujillo, ellos con pocas hectáreas
de hortaliza. Por ejemplo, una hectárea de hortaliza sustenta a una familia. En bailadores, en betijoques, en boconó o de flores. Entonces, ¿qué ha faltado en nuestra Nirgua, en nuestro Yaracuy? La educación ambiental. Mira, imagínate tú los productores de la colonia Tovar. Ellos no tienen grandes extensiones, tienen media hectárea, una hectárea, pero ¿qué producen ellos allí? Producen fresas, producen duraznos, producen artículos que les dan para sustento de la familia. Es decir, ellos se han adaptado y han respetado su ámbito geográfico y ambiental. Y la vocación de la tierra. Fíjate que dijiste es una gran cosa. La tierra tiene una vocación. Y uno debe respetar a la tierra. La naturaleza tiene la vocación. Ellos entendieron que en la colonia Tovar se daba extraordinariamente el durazno, y ahí en el Jarillo y en la colonia Tovar se produce el mejor durazno del país. En la colonia Tovar y en el Jarillo se produce la mejor fresa del país. Allí se produce inclusive las hortalizas. Entonces, ¿qué nos ha faltado en nuestro municipio? Bueno, una planificación estratégica, una visión de producción, un modelo de desarrollo que permita que nuestro municipio, donde sea competitivo, donde no seamos agresores del ambiente y donde la gente pueda vivir con calidad de vida, podamos desarrollar esas actividades. Las visitas que se han dado, por decirlo de alguna manera, a todos estos campesinos han sido de parte de qué funcionarios. ¿Ha habido funcionarios de ambiente? No solo la fuerza pública que llegue a aplicar las medidas. Tengo entendido por aquí que ha habido gente del Aguas de Yaracuy, gente del nuevo Ministerio de Ecosocialista, que por cierto yo tengo una crítica con respecto a eso. Y la crítica es, por supuesto, una crítica buena. Nosotros en Venezuela fuimos pioneros. En América Latina fuimos el primer país que tuvo un Ministerio del Ambiente. En el año 1990 se entendió la importancia en Venezuela de lo que era el ambiente, y se creó el Ministerio del Ambiente. Y tenía rango constitucional de ministerio. Bueno, ya lo pasaron a ser una oficina subsidiaria. Y creo que las dos grandes deudas que tiene el Estado venezolano en Venezuela hay una deuda social, de educación, de cultura, de calidad de vida con nuestro pueblo, y hay una deuda ecológica. No es posible la vergüenza que nosotros tengamos, que nosotros en Venezuela estemos convirtiendo a Venezuela en un basurero. Y te lo digo gráficamente, tú te vas de aquí en este momento y te vas a San Felipe, vas a encontrar un vulgar vertedero contaminador de salud, de la vida y de la salud, y en ese vulgar foco de contaminación vas a encontrar familias, niños que viven de la basura. Si te vas para Valencia, lo vas a encontrar allí en Bejuma. Vas a encontrar cómo estamos acabando. Y si vas a ir a nuestros ríos, vas a ver que todas las cloacas, que todos los desechos líquidos van a los cuerpos líquidos. Y es ley que debiéramos sanear el ambiente. Nirgua merece una planta de tratamiento. Tú no puedes verter las aguas contaminadas. Esas aguas deberían ser vertidas, aguas purificadas, aguas potables, igual que cada ciudad. Pero no lo estamos haciendo. Entonces esa es la deuda ecológica que estamos teniendo, y le estamos dejando a las generaciones que vienen un país contaminado, sin agua de calidad, sin aire de calidad. Imagínate que eso es tan grave y ese tema ambiental es tan apasionado, que una de las cosas más contaminantes que hay son las baterías, las pilas de los teléfonos. Y tú sabes que aquí nadie, en cualquier país, eso tiene depósitos, y la recogen en sitios especializados para que no contaminen de radiación y de mercurio que generan cáncer. Los desechos de los hospitales, donde hay muchas bacterias, mercurio, yodo, cosas que producen cáncer, todos esos desechos son tratados, tienen un tratamiento especial. En Venezuela no, en Yaracuy no, ni en Nirgua menos. Entonces tú estás vertiendo todas esas fuentes de contaminación, estás agrediendo el ambiente, y el ambiente te lo va a devolver en enfermedades, en calidad de vida. Entonces, bueno, ya estamos viendo las consecuencias con enfermedades tan epidemias como es el cáncer y en todas sus variantes. Es el tema de la contaminación, sin duda alguna, que estamos viviendo. La mala alimentación de la contaminación. Y fíjate algo que es impresionante, y aquí está pasando en Nirgua. Te digo porque es donde nosotros vivimos, nuestra patria pequeña. Aquí ha habido varios amigos, varios pacientes que han muerto con
supuestamente con unas bacterias, contaminaciones de bacterias. Mira, eso es tan peligroso y nadie le ha prestado atención. No, murió fulano de tal, es una bacteria o fulano de tal. Mira, eso hay que determinar qué fue la causa, si es contaminante, si es que las aguas que estamos tomando son de calidad, qué está pasando. Tú lo acabas de decir, es impresionante la proliferación de cáncer en Nirgua, es impresionante el problema que hay de estomacales de la población, y yo te garantizo, te diría sin llegar a alarmista, que si hacemos un estudio de las aguas que los nirgueños tomamos, son aguas de muy baja calidad, aguas contaminadas, no agua tratada, y ese es un problema de salud pública. Eso va más allá de cualquier cosa política, no, es de salud pública. Sí, total, como lo estamos tratando en el momento. Bueno, son las 9:39, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir conversando. Les recordamos que, bueno, estamos hablando de todo este tema del ambiente y de la más reciente decisión aunada al decreto número 3203 del gobernador Julio León Heredia, en el cual, pues, se dan una serie de indicativos para proteger las zonas denominadas ABRAE. 9:39, la promesa de Melendi, ya regresamos.